Saludos cordiales a todos, bienvenidos a este nuevo tema que vamos a conversarlo, a compartirlo, este texto clásico. Y para hoy hemos escogido un tema eh, que va más allá de la importancia, porque engloba a lo que Saint Germain y la enseñanza de la llama violeta, la metafísica como tal, centra en en la enseñanza espiritual metafísica, pero no solo en la enseñanza espiritual metafísica, sino en la libertad de cada ser humano, en la libertad del planeta Tierra. Y esto para entender de dónde viene eh, esta valía, esta importancia de el por qué estudiar esta enseñanza y aplicarla. Bueno, vamos a compartir este libro, Saint Germain y la enseñanza de la llama violeta. Recuerden que hay libros clásicos como el Libro de Oro, Misterios Develados, Discursos del Yo Soy, hacia la mágica presencia, poderosos decretos del maestro Saint Germain. Y este es un libro bueno que su contenido igual es extenso, desde Saint Germain, las encarnaciones, la firma de la declaración, la coronación de Saint Germain, el poder de la transmutación, la invocación de las fuerzas de la luz, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y vamos a comenzar precisamente con Saint Germain y las encarnaciones anteriores de Saint Germain. El objetivo de este conversatorio, de esta lectura, es eh, detenernos a comprender la importancia en el caso de las encarnaciones de Saint Germain y hacer algunas puntuaciones, les daré algunas puntuaciones respecto a algún tema que se juzgue interesante y conveniente para la comprensión de este texto. Encarnaciones anteriores de Saint Germain. ¿Hasta dónde nos es posible saber la carrera espiritual de Saint Germain o Sanctus Germanus, como a menudo él se llamaba a sí mismo, comenzó hace aproximadamente 70,000 años? 70,000 no es el trabajo de Saint Germain es bastante profundo, que va de encarnación a encarnación. Él era la cabeza de uno de los mayores imperios de aquella época, el cual, sentándose en lo que conocemos hoy como el desierto de Sahara, se extendía desde las costas del Océano Atlántico hasta las Indias. En aquellos días, el Sahara no era un desierto árido, sino una región fértil y productiva. Imagínense mirar hoy en día el desierto de Sahara. Ustedes se imaginarían que ahí hubo una civilización próspera, productiva, con un terreno fértil, con riquezas incalculables, con reinos que van más allá de la comprensión incluso de la evolución actual del ser humano. Aún en esta época tan distante, Saint Germain era un ser altamente evolucionado y una de sus metas principales en aquel tiempo era la de elevar la entonces existente civilización a niveles de maestría. No hay duda de que él estaba totalmente calificado para ganarse su ascensión, pero como se nos ha dicho, declinó para poder seguir viviendo en el mundo de la forma. Eh, Cuando uno estudia las encarnaciones y la vida de Saint Germain, se da cuenta que él tuvo la oportunidad de ascender en varias ocasiones, mucho más antes del tiempo en que ascendió. ¿Y por qué retardó su ascensión? Precisamente por el hecho de que le permitía, digamos, físicamente hacer varios intentos por liberar a la humanidad. Entonces, poder obtener más experiencia y estar más preparado para realizar la misión que él inherentemente sabía que era el propósito último de su ser. Habiendo desarrollado lo que conocemos como continuidad de conciencia, Saint Germain podía recordar eventos de encarnaciones previas, siéndole esto de gran asistencia para su propósito. Él ya tenía un conocimiento, ya él tenía el velo quitado,
porque recordarán que es naturaleza de cada ser humano cuando encarnamos. Nosotros, por lo general, no recordamos las encarnaciones anteriores. En el caso de Saint Germain, ya la ley cósmica le permitía quitar el velo y tener un conocimiento de las encarnaciones anteriores que él, él tuvo. Y no solamente de, digamos, a nivel intelectual, sino que él mantenía sus poderes, sus conocimientos oportunos. Es por eso que hacía cosas maravillosas como precipitar, levitar, eh, precipitar joyas instantáneas y ofrecerles de regalo a las damas de las cortes inglesas, por ejemplo. Históricamente sabemos de su vida como José, el esposo de María, madre de Jesús. En otro capítulo de este libro se relata cómo fue seleccionado, pero antes de eso, en una de sus reencarnaciones, Saint Germain fue el profeta Samuel. Eh, Recordarán que como el profeta Samuel tuvo una de las actividades importantes o tareas importantes que realizó es preparar a David, el rey David, que en ese tiempo obviamente había un rey que de pronto no se ajustaba a los lineamientos de lo que en ese momento se requería. Y al ser menos opcionado a un pastor, a un muchacho que de pronto nadie le conocía, David tuvo la misión, Samuel, el profeta Samuel, de prepararlo espiritualmente, físicamente, para que sea el próximo rey. Y más adelante, en el siglo XIV después de Cristo, lo encontramos como el monje Anfíbalo, Anfíbalos en Inglaterra, donde fue decapitado en el 303 después de Cristo por hereje. En el calendario de la iglesia, él es reconocido hoy día como San Albán. Durante el siglo V, entre el 411 y el 485, lo encontramos en Grecia como el filósofo Proclus y más adelante, una vez más en Inglaterra, como miembro de la mesa redonda del rey Arturo como el mago Merlín. Parece que Inglaterra ejercía una atracción especial sobre él y en el siglo XIII, 1211 al 1249, otra vez vivió allí como el monje Roger Bacon. De hecho, imagínense si es que tenía una atracción interesante en Inglaterra, otras cosas interesantes eh, que le es y sería, obviamente, estar en esos lugares en Inglaterra, por ejemplo, en este caso, y realizar una investigación, sino palpar eh, físicamente cada uno de estos aspectos, no solamente de pronto en Inglaterra, en esta parte de Inglaterra, pero también en otros lugares donde Saint Germain tuvo sus experiencias en encarnaciones. Bueno, más adelante, como el monje Roger Bacon, cuya sabiduría y conocimiento eran tales que ha sido considerado como uno de los grandes intelectos del mundo inglés. Al final del siglo XIV, como Christian Rosenkreuz, a la tierna edad de 5 años fue internado en un monasterio para seguir la vida monástica. Se distinguió mucho en eso y antes de alcanzar la madurez como un adolescente de 17 años de edad, se había vuelto tan famoso por sus virtudes y sabiduría que al visitar a los sabios de Damcar en Arabia, los magos le dieron allá la bienvenida como aquel por quien ellos tanto habían esperado. No sabemos cuánto tiempo se quedó allá, pero al regresar a Inglaterra trajo consigo una traducción en latín de una obra en árabe escrita por los magos en Dakar. Fue en ese tiempo que visitó la rama egipcia de la Gran Hermandad Blanca, donde fue iniciado. En Alemania fundó la Orden de la Rosa Cruz, de la cual se desarrollaron las actuales sociedades Rosacruces. En aquellos días, la oscuridad espiritual era tan gruesa, impenetrable y funesta que tal como Saint Germain en uno de sus discursos a los estudiantes relató, él y sus compañeros aspirantes
tenían que reunirse en gran secreto, disfrazados y en cuevas por miedo a la persecución eclesiástica. En ese tiempo había gran persecución y no como en estos tiempos, en donde te podemos comentar y podemos hablar de estos temas públicamente y cualquier persona puede no solo escucharlo, sino puede participar. En ese tiempo, digamos, la gente tenía que esconderse y privarse o arriesgarse a no solamente a ser encarcelado, torturado, sino obviamente eh, su vida corría peligro. Su vida como Cristóbal Colón es bien conocida y se hace referencia a la misma en otro punto de este libro, que se repita, no obstante que en su intento por encontrar un nuevo mundo, su llegada a Cuba no fue enteramente accidental, ya que habiendo sido uno de los sacerdotes del templo del arcángel Zadkiel, allí era natural que las vibraciones del lugar lo hubieran atraído en tal dirección. Muchos de estos temas, cuando eh, como estudiante de metafísica con el tiempo, ha habido cosas que lo personal me ha llamado la atención. Si bien es cierto, he seguido en un principio la sugerencia de Connie Méndez, no te ocupes, lo que no entiendas a tu tiempo lo entenderás, pero varias de estas cosas, por ejemplo, aquí, como menciona que él fue sacerdote del templo del Arcángel Zadkiel en Cuba, en varios documentos, actividades presenciales, en varios estudios, especialmente en mi caso de documentos que he tenido la oportunidad de, como editor o como que revisar, he podido comprobar estos, estos datos, estos temas que te dan veracidad, porque en mi caso, en lo personal, eh, yo no creo las cosas porque alguien me diga o porque está incluso escrito en un libro, por más santo que sea, sino que siempre me ha movido la situación de tener mi propio juicio, mi propio criterio para revisarlo y obviamente poder compartirlo con la gente. Vale la pena notar, si bien no ha sido verificado oficialmente, que después de su encarnación como Colón, San Germán reencarnó y asumió el cuerpo de Paracelso, a la luz que América fue descubierta en 1492 y que Paracelso nació en 1493. Pongan atención a estos datos. De repente, esta teoría parece fantástica, tal cosa, empero es más que posible y Saint Germain, siendo altamente evolucionado, podría haber asumido fácilmente la forma física de Paracelso en la misma manera que Jesús asumió la forma física de Apolonio de Tiana. Este es un dato interesante cuando se estudia la vida de las reencarnaciones del Maestro Jesús, cuando aparentemente mucha gente cree que de pronto Jesús ascendió y obviamente ya no volvió a reencarnar. Parece que sí, y una de sus últimas encarnaciones fue como Apolonio de Tiana. Pero bueno, eso es tema de otro conversatorio, de otro texto. Aquellos que se inclinan a creer esa teoría fundamental fundamentan su argumento en el hecho de que Paracelso tenía muchas similitudes en gusto y conocimiento con Saint-Germain. Primero que todo, era un alquimista, algo en lo que Saint-Germain estaba grandemente interesado. Se dedicó a estudios metafísicos y sus investigaciones para conseguir el elixir de la vida fueron ciertamente poco comunes. Para coronarlo todo, su particular interés y estudio de la traducción latina del libro de Damkar de Christian Rosenkraus era en verdad fenomenal. La última vida terrena de Saint Germain fue la de Francis Bacon, 1561-1626, hijo natural de la reina Isabel I y sucesor legal al trono de Inglaterra. Este trono le fue negado por su propia madre. Imagínate que tu propia madre te niegue el trono y te desconozca. Y cuanto más adelante el usurpador Jaime I le robó el dinero del tesoro, Saint-Germain, como Francis Bacon y oficial real de Hacienda, asumió toda la responsabilidad y fue legalmente condenado por ello. Refiriéndose a esto, en uno de sus discursos a los estudiantes dijo que Jaime I
tomó convenientemente el dinero y mi nombre todavía no ha sido reivindicado de ese crimen. Hasta donde sabemos, Saint-Germain trajo la llama violeta transmutadora a esta tierra y es el gran poder detrás de la misma. No es generalmente conocido, pero el hecho de que aún antes de su ascensión, él se ofreció de voluntario para que la llama violeta fuera en realidad injertada en su propio corazón. Así él encarnó centuria tras centuria como el más poderosamente concentrado centro irradiante de ese rayo y llama violeta, hasta que en los mismos lugares donde él vivía y se movía, se podía claramente percibir el perfume de violetas. Como Francis Bacon, Saint-Germain escribió varios libros y tratados, entre los cuales están las obras de teatro de shakespearianas, como lo contara él mismo en uno de sus discursos a los estudiantes. Él siguió su propio funeral como Francis Bacon, en una forma física y viviente, y como se nos ha dicho, en un cuerpo femenino. Saint-Germain recibió su ascensión el 1 de mayo de 1684 en Transilvania, Hungría, a donde había sido enviado desde Inglaterra para dicho propósito. Es de notar que, por ejemplo, cuando se comenta el asunto de Transilvania, el, que de pronto algún conde por ahí, mucho se juega ciertas situaciones eh, de fantasía, pero también muchas de esas situaciones tienen mucha realidad y siempre hay la intervención de Saint-Germain en este lugar, por supuesto, porque su radiación, él vivió en Hungría y en Transilvania, y físicamente ahí podrán encontrar castillos, propiedades, incluso eh, indumentarias, objetos que fueron de propiedad de la familia y de Saint-Germain. El primer maestro ascendido con quien él se encontró del otro lado fue la diosa de la libertad, ya cuando ya ascendió. Este ser cósmico, ¿a quién le preguntó? Saint Germain le pregunta a ella, ¿no? Si ella conocía a alguien allí de quien él pudiera conseguir ayuda para la humanidad. Claro que conozco a alguien, le responde la diosa de la libertad. Le contestó ella, y ese alguien era ella misma. El gran director divino fue su gurú y maestro, y como se nos ha dicho, Saint Germain estaba eclipsado por él. Originalmente el gran director divino vino del planeta Venus. Entre los años 1710 y 1822, Saint Germain apareció en forma física en diferentes partes de Europa y América, y nadie jamás pudo determinar su identidad real. Fue conocido como el Conde de Saint Germain, en Francia como Wonderman, hombre maravilla. En Alemania, conde Belamour. En Venecia, príncipe Rákóczi en Dresden, y con diferentes nombres en otras partes. Se sabía que poseía una vasta riqueza, pero nadie podía determinar su fuente. Durante la Revolución Francesa, si María Antonieta hubiera seguido sus consejos y lineamientos, se hubiera evitado el derramamiento de sangre. Si Napoleón hubiera continuado en seguir las directrices de Saint-Germain, no solo Santa Elena hubiera permanecido inadvertida para el mundo, sino que se hubiera creado una Europa unida con la terminación de todas las guerras. Uno de los trabajos, de hecho, en las cortes inglesas de Saint-Germain, en su convivencia con María Antonieta, con Napoleón, siempre estuvo el de liberar y formar la Unión Europea. Pero muchos de estos seres, de estas personas que participaban en las cortes inglesas en ese tiempo, Saint-Germain tenía la idea de ir desde arriba, desde las instancias de poder de las cortes inglesas, que controlaban no solamente las cortes inglesas, sino controlaban todo el poder económico, político de esos lugares y su influencia en el mundo.
Entonces tenía la idea de que ellos le escucharan y que tomaran acciones y decisiones que beneficien a la gente, pero no fue el caso. Insistió tantas veces en Europa y no fue escuchado y por lo tanto, en lo posterior, él trabajaría y su última aspiración sería acá en América. Entonces, esto es lo que podemos compartir eh, en esta parte. Realmente, bueno, aquí hay varios otros temas del fracaso de Napoleón, la firma de la Declaración de la Independencia, que nos deja mucha claridad dentro de lo que de ese tiempo en lo que produjo no solamente en Estados Unidos de Norteamérica, sino en su influencia en toda América y el mundo, esta declaración, eh, la intervención de Saint Germain y de alguna forma sus estudiantes, pero bueno, ese es. Eh, Vamos a compartir finalmente otro tema, la coronación de Saint Germain, 1954. Dice el libro de la vida. Una vez cada 2000 años, un nuevo rayo se proyecta hacia la Tierra, y a medida que gira la rueda cósmica 14.000 años para una revolución completa, el Chohan, que en ese momento representa dicho rayo, es coronado como la autoridad cósmica para la evolución del planeta y su gente durante dicho lapso. Esto no es una ocurrencia de la metafísica, sino es un asunto cósmico que maneja la jerarquía espiritual de Shambhala, que es la regente de todo lo irresponsable, de todo lo que pase en este planeta Tierra y mucho más allá, pero hablando del planeta Tierra, que es lo que nos interesa. Lejos de lo que el ser humano común y corriente pueda entender o asimilar, no hay un desorden, hay un orden y que nadie puede oponerse a ese orden. El sexto rayo, bajo la supervisión del Maestro Ascendido Jesús, completó su servicio el 1 de enero de 1954, dando algo de tiempo para energías superpuestas. El séptimo rayo oficialmente comenzó su efusión cósmica el 1 de mayo de 1954. La actividad efectuada entre 1930 y 1954, un periodo de 24 años, fue una actividad preparatoria, algo así como la tarea de Juan el Bautista. El 1 de mayo de 1954 se efectuó en Shambhala la gran ceremonia de transferencia de la corona, el cetro, la espada y las vestiduras del Chohan oficiante, el maestro ascendido Jesús, al nuevo Chohan, el maestro ascendido Saint Germain. La corona que simboliza esta autoridad vino a la tierra con la primera oleada de la humanidad que encarnó sobre la cabeza del arcángel Miguel. Desde entonces, cada 2000 años ha sido transferida a la autoridad de los rayos sucesivos. Así, en 14.000 años, los 7 Johanes gobernantes la llevan por 2000 años cada uno. De ahí que han transcurrido 14.000 años desde que un Johan del séptimo rayo llevó la corona, pero han transcurrido solo 2000 años desde que un Johan recibió de su predecesor, o sea, el sexto rayo la recibió del quinto. Hace 14.000 años en Beijing, China, la madre Kuan Yin, siendo entonces la Chohan gobernante del séptimo rayo, recibió la corona de manos del entonces Chohan gobernante del sexto rayo, en el último ciclo o ronda de la rueda cósmica. De esta manera, no es casualidad que la coronación coincida con que esté abierto el templo de Beijing, como tampoco lo es el que se abra el retiro de Transilvania como el primer retiro en ser honrado después de esta coronación. El mismo Maestro Jesús, resplandeciente, vistiendo una exquisita capa y cauda tela de oro con palomas entretejidas, colocó la corona sobre la cabeza del Maestro Saint Germain. Mientras la asamblea entera cantaba
la letra espiritual de la canción Dios salve al rey. God save the king. El mismo Señor del mundo, entonces Sanat Kumara, cargo que hoy día ejerce el amado Gautama, puso en las manos de Saint Germain el cetro de la autoridad y poder para la evolución de todos los ángeles humanos y elementales en el próximo ciclo de 2000 años. El Mahacho Han le dio la espada ceremonial que representa el poder del Espíritu Santo para activar el rayo en particular que bendice a la tierra con toda la vida a su comando. El primer acto de Saint Germain fue el de colocar una corona sobre la cabeza de la amada Porcia, la diosa de la justicia y la oportunidad, su llama gemela. Entonces, cada miembro de la jerarquía vino al frente en orden de rango y se arrodilló frente al nuevo rey, Saint Germain, dando su lealtad y ofreciendo alguna bendición específica de su propia vida. Igualmente, los ángeles y los elementales juraron fidelidad y luego miembros de la raza humana presentes en sus cuerpos sutiles hicieron lo mismo. La procesión de homenaje duró 12 horas. En vista de que el rayo violeta es actualmente la autoridad cósmica para los próximos 2000 años, los estudiantes sentirán más poder y eficacia en su uso de ahora en adelante. La ceremonia tuvo lugar en Shambhala, no en el primer ámbito, para que más gente pudiera asistir en conciencia etérica, ya que las memorias almacenadas en el cuerpo etérico ayudan a la mente externa a cooperar, mientras que aquellas que están almacenadas en el cuerpo mental superior, santo ser crístico, son muy efímeras para ser absorbidas y aprovechadas por el estudiante promedio. Después de la coronación, los señores del karma examinaron las almas que había escogido encarnar en los 12 meses siguientes, ya que el rayo gemelo de Saint Germain había sido investido con autoridad cósmica junto con él, y en vista de que ella es la diosa de la oportunidad, siendo justo el darle oportunidad a toda vida, la hueste ascendida opinó que era mejor retrasar la toma de decisiones finales sobre las almas por encarnar hasta que la diosa de la oportunidad, miembro del tribunal kármico, hubiera recibido su investidura cósmica. La tremenda luz, los ímpetus y la obediencia espiritual de los miembros del reino eran contagiosos, y los 500 millones que solicitaban reencarnar fueron impresionados profundamente. 200 millones se ofrecieron inmediatamente para hacer la venia ante Sanat Kumara. Otros 100 millones se ofrecieron también, después de haber sido testigos de la tremenda ceremonia en la cual los primeros 200 millones juntos se arrodillaron comprometiendo su voto a la llama insustenta. Entonces, un gran grupo de desencarnados, la mitad de los 6.000 millones, llegó a la atmósfera que rodea a Shambhala. También ellos comprometieron su voto ante la llama insustenta, y 4 queridas almas vinieron del recinto conocido como el reclusorio. Particularmente, oren por ellas ahora para que lleven luz al recinto y en general para que hagan el bien. En el momento en que la corona fue colocada sobre su cabeza, Saint Germain dijo que la guardiana silenciosa había derramado en su conciencia, simbolizada por la corona, actividad femenina, el patrón completo de cada alma para los próximos 2000 años. Asimismo, indicó que había tenido que ejercer sabiduría y contención para no salir con precipitación y poner en movimiento el plan entero. El cetro, la actividad masculina, simboliza la extracción de las ideas simientes, y la corona representa la conciencia fértil donde las simientes se desarrollarán. La espada es la expresión manifiesta de las dos. Sin embargo, cuando a uno se le ocurre una idea
La tendencia no es permitirle que madure en la conciencia, sino emitirla o al bebé de incubadora o nacido muerto. Él nos aconsejó sabiamente aceptar las urgencias divinas y dejarlas desarrollarse en el silencio, así como lo hizo la Madre María con el amado Jesús, teniendo entonces una manifestación perfecta en el momento correcto de Dios. Eh, Al terminar esta parte, me recuerda que Saint Germain sugiere que estos libros sean leídos en la quietud, en la soledad de sus casas, de sus oficinas, muy conscientemente observando detenidamente cada parte. Es fundamental que lo hagamos en conciencia, eh, porque estos documentos, estos textos no son eh, documentos, digamos, comunes y corrientes, sino que tienen vida. Y cada vez que una persona, un ser humano, se interese por estos temas y ponga atención y los lea con responsabilidad inicialmente, el segundo paso que seguramente va a dar es aplicarlos con efectividad. Bueno, vamos a ver esta última parte de la causa de la libertad por Saint Germain directamente. La causa de la libertad debe ser establecida antes de que se sienta el efecto pleno de la misma. Hay individuos poderosos que han servido a la causa de la libertad durante siglos en diversas actividades, en las cuales la humanidad deseaba tener los frutos de la libertad, y ellos sabían instintivamente que los frutos solo llegaban a aquellos que servían a la causa. ¿Cuál es la causa de la libertad? Es la pregunta. Se ha parafraseado la misma durante centurias en cualquier parte donde el hombre ha sido animado a realizar acciones de valor en defensa de la patria, el rey o Dios. Y sin embargo, si les pidiera que definieran dicha causa, les garantizo, dice Saint Germain, que serían pocos los que podrían expresar acertadamente un entendimiento de la causa de la libertad. ¿Cuál es la causa de la libertad? Dios. La identidad divina de cada ser humano tiene dentro de sí la realización inherente, innata, de que libertad y santidad son uno. El fiat divino de la vida es expansión, desdoblamiento, perfección, los cuales requieren de libertad para manifestarse. Un apretado botón de rosa necesita libertad para transformarse en una rosa hecha y derecha. Incluso el poder de Helios y Vesta requiere de libertad para brillar. Un animal, una planta, un árbol o un ser humano necesitan de libertad para respirar. No existe lo llamado progreso o evolución, o por cierto, ser sin libertad. Uno puede decir que libertad es Dios estirando sus brazos para expandirse. Libertad es Dios en acción. El Dios reposado que duerme durante la noche solar no saborea ni goza los frutos de la libertad. Pero cuando se da el primer movimiento en el amanecer cósmico de un sistema solar o en el nacimiento de un pájaro, se agita la libertad. Yo soy el sol de la libertad. Es mi gran privilegio el expandir la causa de la libertad en el plano de la tierra. Esta no es una cualidad que se le inyecta a una corriente de vida, ya que el amor a la libertad es inherente a la vida, así como lo es el amor a la vida en sí. Libertad y expansión son una. Libertad y actividad son una. Libertad y Dios son uno. Y en este nuevo día, dedicado a la libertad del planeta entero y de este sistema de mundos, verán el poder de Dios estirándose hacia adelante y
rompiendo las cadenas de la limitación. ¡Wow! Hermosísimo. Si ustedes quieren profundizar en el estudio de este libro, eh, pueden solicitarlo internamente y pueden adquirirlo a un precio especial. Entonces, al final del video, en la descripción, ustedes pueden eh, conseguir en un link que se les voy a dejar para que puedan ustedes conseguir una copia de este ebook y puedan poderlo estudiar plácidamente en la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, si es de su interés. Así que, bueno, espero que les haya sido de su interés este tema que hemos trabajado en Saint Germain y la llama violeta. De mi parte, quiero agradecerles y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.